Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto, Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Libro de Obispo de Madison, Estados Unidos. Ofrece reflexiones sencillas para vivir la fe en día a día. La APP para hacer balance de la vida todos los días. Exodus 90. El desafío espiritual de 90 días para hombres buscan la libertad verdadera. Soul Core, una disciplina que combina el fitness y la espiritualidad. Nace Ecumeni, un laboratorio de buenas prácticas ecuménicas e interreligiosa. Bienvenidos sean todos ustedes a este especial, hoy miércoles de ceniza, una posibilidad que nos abre la Iglesia para que tengamos un periodo de 40 días de renovación espiritual y de actualización de nuestros compromisos con Dios. Así que bienvenidos, esperamos que les guste mucho las notas, los contenidos que tenemos para todos ustedes el día de hoy. Padre, ¿cómo está? Bien, es un día muy especial, tú lo has dicho, el miércoles de ceniza inaugura el tiempo cuaresmal, un tiempo donde se nos invita de manera privilegiada a una sola gran verdad, convertir nuestra vida, renovarla. Esto no son palabras porque a veces gastamos el lenguaje y no entendemos la fuerza de esa conversión que no es nada distinto sino un cambio interior. La gente normalmente dice, estoy cansada con mi vida, con el apartamento donde vivo, quiero cambiar de lugar de residencia, quiero cambiar la imagen. Entonces se hace rayitos en el cabello, una lipoescultura, cambia la pinta, la ropa, lo fashion, pero el cambio más profundo y más necesario hoy en día es el cambio interior, el cambio del corazón. Que este programa que inaugura, por una afortunada coincidencia, inaugura el tiempo de la Cuaresma, sea una invitación a tomarnos la vida más en serio y a preguntarnos si esta fuera la última Cuaresma de nuestra vida, la vamos a aprovechar, nos la vamos a tomar en serio. Esta mañana nos impusimos la ceniza, pero atención, no es solamente un signo externo. Esa palabra, conviértete y cree en el Evangelio, la señal de la cruz y la ceniza que nos recuerda lo contingente, lo pasajero que es el ser humano, que venimos del polvo de la tierra y al polvo de la tierra volveremos, tiene que ser una invitación a la humildad y a trasegar, a caminar, a peregrinar en ese desierto cuaresmal que nos va a llevar a la montaña santa de Dios. Padre Carlos, de acuerdo con lo que usted nos dice, pensaba lo siguiente. Hoy, por ejemplo, es el día en que los templos están más llenos. Todo el día desfilan cientos y cientos de personas por las diferentes iglesias, templos, en fin, de la ciudad. Veo que muchas personas tienen el deseo de ponerse la Santa Cruz, que es un símbolo, ¿cierto? Es un símbolo, pero no quieren esa cruz interior que es a la que nos llama el Señor para asumir la vida de la mano de Él. Sí, este signo de la Santa Cruz es un signo, no es un signo. Es más que todo un signo, sí, es un signo con elemento material que es la ceniza, una forma que es la cruz a través de la cual Cristo nos salvó
y una fórmula que podemos decir sacramental: conviértete y cree en el Evangelio. Antes se decía mucho, recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir. Es en definitiva una exhortación a renovar la vida. Tú dices que viene mucha gente un miércoles de ceniza a los templos, capillas, monasterios, y es verdad, es verdad. Es más fácil imponerse la ceniza, cuyo ritual dura 1 minuto menos que cambiar la vida, pero en el fondo este signo exterior es una invitación a que haya un cambio interior y a decir: yo estoy llamado no solamente en esta próxima Pascua, en 40 días será Domingo de Ramos, que abriremos la Semana Mayor y luego la Pascua, la cincuentena pascual, y se trata no solamente de vivir esta Pascua, sino de decir: en mi vida quiero ser un mejor ser humano, quiero sacar la mejor versión mía como hombre o tú como mujer. La vida nos va pasando, los años nos van pasando, y hay tantas pasiones dominantes en nuestra vida: la ira, la lengua viperina, los odios o rencores, las envidias, las ambiciones ocultas. Hay tantas realidades en la vida del ser humano que nos esclavizan y nos oprimen. ¿Y qué estamos haciendo para ser mejores personas, a ejemplo del modelo perfecto de hombre y de persona que fue Jesucristo? Exactamente, Padre. El solo hecho de ponernos la cruz no nos hace cristianos. El cristiano es el que obra como Cristo, el que sigue a Cristo, el que tiene un compromiso con Cristo. Este signo en la cruz o un crucifijo en el pecho colgado con una cadena es de alguna manera una señal externa de pertenencia a Cristo, pero el gran compromiso de la fe que Cristo nos dejó es cambia tu corazón, cambia tu interior. No en vano en las lecturas de hoy el profeta Joel nos invita: rasga tu corazón. Rasgar el corazón, no rasgar las vestiduras, recordando que los fariseos, que eran muy histriónicos, muy teatrales, cuando les parecía que algo era blasfemia, cogían una túnica y la partían por la mitad, la rompían literalmente, y eso generaba cierta teatralidad y cierto efectismo, cierto impacto en sus audiencias. Y Joel nos dice: no rasguen la ropa, rasguen el corazón. Sean más humildes, sean menos egoístas, sean más compasivos con los demás. Ese es el verdadero cambio que nos pide el Señor. ¿Y qué nos pide la Iglesia en este periodo de Cuaresma que iniciamos hoy? A ver, la Iglesia manda unas prácticas que están muy en la línea del Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy nos invita a 3 actitudes que tiene el judío piadoso, el judío creyente. Es la relación esencial con nosotros mismos, ayunar, y el ayuno es autodominio. La relación esencial con los demás es la compasión, que aquí se describe como limosna, y la relación esencial con Dios es la oración. Entonces nos dice en la relación con nosotros mismos el ayuno, con los demás la compasión o limosna, y con Dios la oración. Nos invita: no lo hagas, nos invita el Evangelio de hoy, no lo hagas por aparentar, por mostrar, hazlo de corazón y de cara a Dios. Si lo haces de cara a los hombres, ellos te aplaudirán y ya tendrás tu recompensa, pero perderás la recompensa de Dios. Si lo haces en silencio, si lo haces sinceramente, tendrás la recompensa del Padre de los cielos, que ve lo secreto de tu corazón. Entonces se nos pide esta Cuaresma la Iglesia, siguiendo esta línea, la oración más fervorosa, el autodominio por el ayuno, no solamente del alimento, sino del pecado, y la compasión, que no es solamente la limosna, dar de lo que me sobra, sino la actitud compasiva, caritativa con los demás, en la lengua, en lo que hablamos de otros, en el corazón, lo que sentimos de otros, y con las manos, lo que compartimos compasivamente, caritativamente con otros. Exactamente. Pues bien, hay muchas cosas por hacer en esta Cuaresma para que se convierta realmente en un tiempo especial, en un tiempo de conversión. Por eso queremos compartir con ustedes una lluvia de ideas para que ustedes sepan
como elijan y sepan cómo vivir el día a día con mucha fe, tal como nos lo propone un obispo en el estado de Madison, Estados Unidos. El obispo Donald Hayen ha tomado su lema episcopal como título de su último libro, Love Never Fails, el amor nunca falla. En él reflexiona y da consejos sobre cómo vivir la fe en la vida cotidiana. Mi lema es el resumen de todo el mensaje cristiano y quiere decir que a pesar de nuestros pecados, de nuestras luchas, de las tragedias de la historia humana y de los profundos sufrimientos que padecemos, el amor siempre vence y triunfa. El libro de Monseñor Hayen ofrece ideas sencillas sobre cómo llevar la fe en la vida cotidiana gracias a reflexiones como la cruz del matrimonio o de qué trata la Cuaresma. Para hacer una homilía o para reflexionar, la clave es tomar un ejemplo de vida cotidiana que transmita la buena noticia del Evangelio. Es lo que hizo Jesús en las parábolas. Tomó cosas ordinarias que la gente podía entender y las utilizaba como analogía para explicar el reino de Dios, para llevar a cabo su misión y para demostrarles su amor. Monseñor Donald Hayen pasó parte de su dedicación pastoral atendiendo a la gente que vivía en suburbios. Dice que hay muchas formas de experimentar el amor de Dios. En todo eso ves la hermosa variedad de la Iglesia, la gracia de Dios operando en la vida de tantas personas, y te das cuenta de que cuanto más variada es esa experiencia, la esencia de lo común se hace aún más profunda. Su libro quiere ayudar a que los lectores refuercen su relación con Cristo y que lo pongan en el centro de su vida cotidiana de modo que puedan experimentar que el amor nunca falla. Monseñor Donald nos da o nos comparte dos ideas muy, pero muy importantes. Poner a Dios en el centro de la vida y amar, pues él dice que el amor nunca falla. Y la pregunta, padre, es ¿cómo entonces poner a Dios en el centro de la vida de cada persona? A ver, primero Dios se revela y el hombre, como respuesta a esa revelación de Dios, de la vida nueva y de su amor, le da la fe. La fe es una respuesta al amor de Dios. En ese orden de ideas, lo primero es la búsqueda de Dios, es un regalo, es una gracia, es una misericordia. Hay muchas personas muy buenas, pero muy incapaces para conocer y reconocer el paso de Dios por sus vidas, la acción de Dios por sus vidas, la misericordia de Dios en sus vidas. Y hay otras personas muy sencillas, pero con una fe muy bonita, muy abiertas a Dios. Entonces lo primero es reconocer, es una gracia de Dios, es un regalo que hay que pedirlo. Dame la gracia de creer, de buscarte. Busco tu rostro, Señor, dicen los salmos. Lo segundo, hay un proceso en lo humano, en el orden natural, cuando el mundo y sus fantasías, cuando el mundo y sus paraísos, entre comillas, y sus verdades, entre comillas, fallan y muestran su falsedad, su engaño, su fantasía, el ser humano empieza a una búsqueda en más hondura, con más profundidad. ¿Dónde está la verdad? Aquí lo hemos compartido cantantes famosos de reggaetón de Puerto Rico que ahora le cantan a Dios música cristiana. Hay una saturación del mundo, tienen dinero, tienen mujeres, tienen fama, viajan, tienen reconocimiento, pero todo eso los satura y les muestra una falsedad, un falso paraíso. Y entonces el hombre busca inconscientemente, el ser humano es un eterno buscador de eternidad, un eterno buscador de la verdad. Esta es una línea muy del gran padre de la iglesia, San Agustín. Y en esa búsqueda de la verdad y del amor es cuando el hombre se topa, se encuentra con Dios. Padre Carlos, no sé si a usted le ha pasado, pero para mí es una preocupación constante. Y es que uno no ama a Dios como quisiera. Entonces uno quisiera mucho amar mucho a Dios, pero uno se siente limitado. Yo siempre le digo, Señor, dame amor para darte amor, porque yo siento que no lo amo como yo quisiera. Y el amor no se compra, el amor solamente es una gracia de Dios. ¿Cómo amar al Señor, Padre? ¿Cómo obtener esa gracia que tuvieron tantas personas, por ejemplo, San Agustín, que también pedía lo mismo? Tarde te amé, oh hermosura tan antigua y tan nueva. Tú estabas dentro de mí y yo deforme como era, te buscaba en las criaturas y cosas del mundo.
olvidando que esas criaturas, no sé, mujeres hermosas y cosas del mundo, riquezas, sin ti no existirían, no tendrían el ser. Es un lamento de este gran padre de la Iglesia, la comunidad del Papa, los agustinos, y muestra un anhelo universal. También dirá el padre de la Iglesia, Agustín, que una frase que citamos mucho los predicadores y los sacerdotes, cuando hablamos de que el ser humano siempre está en la búsqueda de Dios y que solo Él es capaz de llenarnos, y el corazón humano andará inquieto hasta que no descanse, no encuentre reposo en Dios. San Juan trae una afirmación muy sabia, muy potente. En esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero. No se trata, Miriam, de que tú digas yo hago esfuerzos por amar a Dios. No, yo no hago esfuerzos por amar a mi madre, porque me siento amado por ella. Yo no hice esfuerzos por amar a mi papá, porque desde siempre me sentí amado por él, ahora en el cielo. Entonces, cuando uno se siente amado por papá, por mamá, por cualquier persona, uno de manera espontánea y natural, uno responde al amor con amor. Entonces, aquí la clave no es que tú digas yo quiero amar a Dios, no. Cuando tú sientas el amor de Dios desde un amanecer hasta una puesta del sol, desde la salud que disfrutas cada día, desde el pan cotidiano, desde las cosas simples, poder ver, escuchar, caminar, experimentas el amor de Dios en gracias. Me ha redimido, me ha levantado, me ha rescatado, me ha protegido, me ha guiado, y ves en esa mano prudente de Dios en circunstancias y en personas. Tú de manera natural y espontánea, tú dices, ¿cómo no dar amor a quien tanto amor me ha dado? Cuando uno tiene un mal momento en la vida, muchos abandonan, se bajan del barco, no te conozco, pero Dios siempre permanece fiel en sus promesas de amor inquebrantable y sobre todo de amor eterno. No es un amor condicionado. El amor humano no siempre es eterno y no siempre es fiel. El amor de Dios sí es eterno y es fiel. Y sobre todo en los malos momentos, ese amor en malos momentos se llama misericordia. Por eso los salmos dicen, porque es eterna su misericordia. Vuelvo a repetir, es eterna la misericordia de Dios. Es cuando uno empieza a decir, Dios mío, cuánta paciencia, cuánto amor, cuánta misericordia conmigo, que no la tiene ningún ser humano. Y dice, esto me invita, me exhorta a tener una respuesta de amor con Dios. Nosotros como humanos queremos tener el control de todo. ¿Cómo soltarnos, Padre, para sentir ese amor del que usted nos está hablando? Sí, todo el mundo habla de la divina providencia, pero nadie quiere vivir de la divina providencia. La gente quiere vivir de su cuenta bancaria, de su ingreso quincenal en nómina, pues no quieren vivir de la providencia. Y no hay nada más seguro en la vida que vivir de la providencia de Dios. Jesús les decía a los suyos, a sus contemporáneos, si el Padre de los cielos cuida de los pájaros del cielo, cuida de los pájaros y las flores del campo, ¿cuánto más no va a cuidar de ustedes, hombres y mujeres de poca fe? Se nos invita a la fe. La fe es una actitud sobre todo desde el punto de vista existencial. Cambiemos la fe, que se ha definido creer lo que no hemos visto, que nos ha revelado. Cambiemos la fe. La fe es confianza inquebrantable en un amor más cierto que el sol de cada mañana. Estamos en un mundo de personas que dicen estar muy ocupadas, que no tienen tiempo para nada. ¿Cómo reordenar las cosas para priorizar a Dios? Tú has utilizado la palabra clave, jerarquizar o priorizar. Uno tiene tiempo para trabajar y saca el tiempo sí o sí para trabajar. Tienes tiempo para comer y sacas tiempo sí o sí para comer. Tienes tiempo para transportarte en un carro, en un tren, en un metro, sí o sí lo sacas. Sacas tiempo para dormir, para ducharte. Uno dice que no me queda tiempo para Dios. No está en el primer lugar de tus prioridades. Cuando me dices que la misa es larga, y yo te digo, no hay misas largas, hay amores cortos. Cuando uno siente el amor de Dios, la oración, la Eucaristía de cada día, el encuentro con la palabra de Dios en los salmos o en otras lecturas de la Biblia,
es una prioridad. Cuando Dios no es una prioridad, tú vas a leer, no sé, el periódico del día, tus redes sociales, los portales noticiosos digitales, Condorito, por hablar de alguna cosa, hacerle propaganda a Condorito. Este humorista argentino que creó este personaje Condorito, uno le saca tiempo a majaderías, a mirar TikTok todo el día, a mirar Instagram, porque Dios no es prioridad para ti. Es tema de amores, cuando algo es importante en la vida. Un enamorado llama cada hora a su enamorada y le dice: mi amor, ¿qué has hecho? Ya le contesta: pensarte. Y una hora más tarde lo vuelve a llamar: mi amor, ¿qué has hecho? Y dice: seguirte pensando. Y dice que parte intenso es cada hora, pero es el amor el que los mueve. Esa experiencia humana hay que trasladarla en la dimensión religiosa con Dios. Padre, usted lo ha dicho, las redes sociales, la internet, en fin, la tecnología, muchas cosas nos apartan, se convierten en un obstáculo en nuestra relación con el Señor, pero también pueden convertirse en aliados en ese encuentro que necesitamos con el Señor. Vean esta aplicación que nos ayuda a hacer una evaluación de la vida todos los días. Hace 500 años, San Ignacio de Loyola concretó un modo de hacer el examen de conciencia para reflexionar cada día sobre cómo se ha actuado y poder corregir el rumbo. El método ya está en los móviles, por ejemplo a través de la app Redescubrir el Examen. La lanzó la organización jesuita Loyola Priest y el sacerdote Mark Thibodeau. El padre Thibodeau escribió exámenes temáticos y los guardó en un documento de Word en su móvil. Quería usarlos en cualquier lugar. Sabíamos que otros podían beneficiarse. Creamos la app para ayudar a otros en cualquier lugar y momento. Además del modo tradicional del examen, presenta otras 34 versiones adaptables a las necesidades de los usuarios, como exámenes sobre los hábitos o el amor. Conecta fácilmente con jóvenes porque combina espiritualidad y tecnología. Pueden elegir el tema que más les resuene y basarse en sus situaciones específicas. Muchos nos han dicho que les ha acercado a Dios y ayudado a aliviar la ansiedad. El desarrollador de esta app dice que el examen es una oportunidad para recordar a Dios en un mundo agitado. Esta aplicación ayudará a las personas a reflexionar sobre su vida diaria y recordar a Dios. Esto es más importante en un mundo que pide que vivamos el momento, frenemos las vidas aceleradas y reduzcamos la ansiedad. Nuestra esperanza es que esta app ofrezca lo que cualquier persona necesite en diferentes momentos de su vida. La aplicación Redescubrir el Examen es gratuita y está disponible en inglés y español para Apple y Android. Así es, Padre, nosotros hacemos balance de gastos, de calorías, de proteínas, hasta de amigos, pero descuidamos muchas veces el balance de nuestra vida espiritual. ¿Qué tan importante es, Padre, el examen de conciencia diario? No es solamente el examen de conciencia cuando por allá nos confesamos para Semana Santa, diario. Sabes que ha sido una práctica de muchos siglos de la Iglesia y, digamos, el mundo de hoy, donde cambiamos de tema, cambiamos de mensaje a cada instante, nos ha vuelto más superficiales, menos profundos. Hoy se hace más urgente hacer un examen de la vida diaria. Uno se hace exámenes periódicos de sangre, exámenes periódicos del azúcar, exámenes periódicos de creatinina, la presión arterial, los latidos del corazón. Y eso está bien, ¿por qué no hacer un examen frecuente de cómo va mi vida con Dios, mi vida sacerdotal, tu vida matrimonial, la vida de relación con los demás? Yo creo que es muy importante. Este filósofo que está ahora tan de moda, Byung-Chul Han, en un libro sobre Dios que me regalaron, que es un ensayo sobre una mística europea, Simone Weil, él afirma algo: el ser humano hoy ha abandonado a Dios, no porque niegue la verdad de Dios, no porque rechace abiertamente la Iglesia, sino porque en una causa más fuerte que las anteriores es que el ser humano, volcado a la exterioridad de su vida,
incapaz de la reflexión y de la contemplación, dice él, de la contemplación, de mirarnos interiormente, se ha vuelto tonto, bloqueado para trascender. La palabra trascender viene de ascendere, atravesar subiendo, que es entrar con una dimensión más profunda de la mera vida biológica, la mera vida material. Esta cultura tiktokera o esta cultura instagramiable o instagramera de Instagram, de TikTok y de Instagram, nos han vuelto personas simplemente de pasar y pasar mensajes, y al final estamos literalmente indigestados, aturdidos. Me decía una persona: padre, yo me embobé, yo tengo que comprar mensualmente en este portal de compra chino, Temu, tengo que comprar, y me volví una persona, me llené de sorpresa. No, que esto está baratísimo, que no es que, y luego uno se da cuenta que son todas cosas de mala calidad, pero está baratísimo, y me llené de tonterías sin darnos cuenta. Hay que hacer examen de conciencia en la vida sobre esta cotidianidad y cómo adquirimos nuevas esclavitudes a partir de las tecnologías, y qué bueno que esta tecnología, esta aplicación de examen de conciencia nos lleve a mirar no solamente sobre el amor, lo tradicional, cómo es mi relación hoy con los demás, qué tiempo le dedico a los demás, porque hoy mucha gente no tiene tiempo, porque el tiempo solo está para la tecnología y las redes no sociales, sino asociales, porque se ha probado ya en estudios serios que mientras una persona más se expone a las redes sociales, menos sociabilidad personal directa tiene con otros. Padre, yo accidentalmente, una vez que visité un convento, abrí un cuaderno, pues no sabía qué era, lo abrí accidentalmente y me di cuenta que la religiosa llevaba ahí como todos los días, escribía como cuáles eran como sus grandes logros y también sus desaciertos. Entonces, por ejemplo, como que en tareas que se había puesto, ponía un chulito y lo ponía con rojo, y cuando algo había fallado, lo escribía y le ponía una X y también la ponía bien resaltada. Yo pienso que hay maneras prácticas, Padre, de nosotros como exigirnos, porque es que nos volvimos muy muelles con otros mismos. Hoy miércoles de ceniza, un buen proyecto y un buen propósito: voy a hacer mi examen diario de la vida. Le voy a dedicar 5, máximo 10 minutos. ¿A quién maltraté hoy? ¿A quién le subí la voz? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué le contesté sin amor? ¿Por qué no le contesté? Una cosa tan sencilla como esta nos va a ayudar muchísimo. Yo conocí a un santo sacerdote, el padre Antonio Lutens, un europeo, estuvo aquí en Colombia, estuvo con la comunidad en Santander, los ermitaños del Padre Celestial. Lo conocí en la última etapa de su vida antes de morir, no sé, hace unos 8 o 10 años. Y yo, cuando lo conocí, tuve la sensación de que estaba frente a un santo, frente a un hombre de Dios, en su alegría interior, en su limpieza, en la mirada, en la forma como hablaba. Uno sentía que había un hombre de una profunda experiencia espiritual. Él me compartía, el padre Antonio Lutens, me compartía que él cada año tenía el propósito de un defecto, sacarlo de su vida y ponerlo en ese lugar del defecto o del vicio, colocar una virtud, y así lo hizo año por año. Qué fácil es adquirir un defecto, qué difícil es quitarlo. A veces la pereza arrastra con nuestra vida y no somos conscientes de la pereza. La gula nos arrastra. Hablaba hoy, antes de esta grabación, hablaba con alguien que tiene problemas hace 30 años con el licor y ha fallado una y otra vez, y le dije: no dejes que esta pasión dominante del licor acabe con tu vida. Le dije: solo Dios, después de 30 años de consumir licor, puede ayudarte, nadie más te va a ayudar, porque el licor, si algo le quita a uno, es la fuerza de la voluntad, y uno sin voluntad no es nada. Solo Dios te dará esa fuerza de la voluntad para vencer algo ya tan determinante en tu vida como el consumo de licor. Hoy los invito para que nosotros hagamos un propósito, porque siempre que hablo con esta persona es para criticarla, y es tu esposa, tu esposo, y se te volvió vicio, no virtud, vicio.
hablarle a esta persona denigrando de ella con tus hermanas, tus hermanos, tus amistades, y todo en esta persona es malo, pero es la persona que te dio hijo, con la que has compartido 30 años, la que te puede quedar 20 o 30 años de vida, tú puedes hacer de ellos un infierno, un pedacito de cielo. Cambia la mirada existencial frente a esa persona. Esos son propósitos de vida y eso nace de un examen frecuente de conciencia, que si no es diario, que lo hagamos semanal. Padre Carlos, vamos a hablar enseguida de algo muy importante que usted acaba de mencionar, las virtudes, porque ya se habla mucho de cualidad y que la persona es simpática, que la persona es amable, pero no hablamos de virtudes que son de pronto cosas más profundas. Pero antes es muy importante que en esta cuaresma nos retemos todos los días a ser mejores. Y este es un plan que nos propone Éxodos 90 para que tengamos una vida más de cara a Dios y con más libertad. Comenzó como un desafío para seminaristas y ahora lo hacen jóvenes de todas las edades y clases sociales. El objetivo propone convertirse en hombres de verdad. La prueba se llama Éxodos 90. Se trata de una serie de exigentes ejercicios de tipo ascético y espiritual. Dura 90 días y ayuda a adquirir el autodominio. El cofundador y director ejecutivo dice que después de solo 3 años, 15.000 hombres ya han probado este desafío. Creo que un desafío interpela directamente al corazón de los hombres de hoy. El Papa Benedicto dijo que no fuimos hechos para la comodidad, sino para la grandeza. Éxodus es una forma de generar intriga en los hombres, de llamarlos a algo más alto. El reto consiste en no beber alcohol ni ver la televisión. Internet solo se puede utilizar por motivos de trabajo. También propone ejercicios para robustecerse, duchas de agua fría y deporte. Por último, anima a sus participantes a reunirse de vez en cuando para animarse unos a otros. Cuando quitas tus distracciones y tentaciones, como aprendes en Éxodos 90, te das cuenta de que tienes mucho tiempo. Hay una epidemia de pornografía en todo el mundo, tanto tiempo, tanto consumo de material que destruye el alma por el pecado. Está empíricamente probado que a través de Éxodos 90 esos malos hábitos se reducen profundamente. Dice que este programa está destinado solo a los hombres porque afronta sus necesidades espirituales. Actualmente está preparando otro desafío dedicado a las mujeres, con otro tipo de pruebas. Mientras tanto, los creadores de esta aplicación las animan a rezar por sus maridos o amigos que están afrontando este reto. Éxodus tiene consecuencias directas sobre el matrimonio y es muy importante que las esposas den a sus maridos la bendición que necesitan para continuar esa aventura. La promesa que hacemos a las mujeres que indirectamente sufren las pruebas de sus maridos es que al final su esposo será un hombre mucho más comunicativo y presente para ella y para su familia. En este reto la oración es un elemento esencial. Cada día se reza el rosario y la hora santa. También hay encuentros de oración con los demás participantes para fomentar la fraternidad. Para ayudar a afrontar este reto, hay una aplicación que ofrece meditaciones sobre el libro del Éxodo y se está preparando una versión en español, un desafío destinado a quienes deseen conseguir la libertad plena. No fuimos hechos para la comodidad, sino para la grandeza. ¿Qué opina, padre, de estos retos? Para algunos ciertamente nos resultan difíciles en el día de hoy, en el día a día. En la teología moral se hablaba mucho de las virtudes y hoy parece, con estos cambios del mundo, que las virtudes quisieran pasar de moda. La Iglesia ha hablado de las virtudes teologales que nacen de Dios y nos llevan a Dios, la fe, la esperanza y el amor, pero habla también de las virtudes cardinales, del latín cardo, bisagra, que son puente para abrir otras virtudes, y nos habla de 4 virtudes cardinales: la prudencia, saber tomar decisiones sabias; la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde; la templanza, moderar los placeres desordenados; la fortaleza, la resistencia frente a las adversidades. Hoy, cuando uno ve muchas personas, dice, le falta fortaleza, es muy débil. Pedir y trabajar, pedir a Dios como una gracia y trabajar como un don, una tarea personal, la fortaleza. Uno a veces vas a un restaurante y pagas una comida costosa en un restaurante de lujo, pero vas en un semáforo, en una calle en América Latina, hay un vendedor de aguacates, de frutas, y le regateas. Eso no es justicia. No puedes pagar un dineral en un restaurante lujoso
y regatearle a un pobre en un semáforo. Y la gente yo que le cuesta, por ejemplo, confesarse de que es injusta, pagando, no sé, salarios que no son, y a veces queremos fungir como justos ante los demás, que no decir de la templanza. Hoy mucha gente desbordada en la sexualidad y dicen, esta es la gran vida. Y cuando ves a una persona inmadura afectivamente, inmadura emocionalmente, inmadura sexualmente, inmadura para tener relaciones estables en el tiempo, porque se quedó con la pulsionalidad de los años de adolescencia. Entonces las virtudes hoy son muy necesarias. Y hoy nos parece que esto pasó de moda. Nuestro de la teología moral de hace unos años, y algunos dentro de la iglesia, incluso consagrados, ven, no, esto no es así. Y yo creo que Jesús no fue el virtuoso solamente por un moralismo. Jesús fue el virtuoso por excelencia, porque es el lleno de la luz, la sabiduría, el amor del Padre, y eso te lleva a un perfecto equilibrio en la vida, por ejemplo, en estas virtudes cardinales. Padre, lo importante entonces es poner una lupa sobre todas estas virtudes que usted acaba de mencionar y demás, que no tenemos, y también sobre todos esos defectos que nos impiden llegar a una virtud. Yo siempre he oído aquello, Padre, de que las costumbres se convierten en hábitos y los hábitos en virtudes. Entonces, reconocer y saber empezar con algo pequeño, pero que se vaya convirtiendo realmente en algo constante dentro de la vida, ¿no? La costumbre se puede convertir en un buen hábito o en un mal hábito. Un mal hábito es un vicio, o un buen hábito es una virtud. Y mira, por ejemplo, cuando un drogadicto en un establecimiento que ha ganado premios internacionales en la rehabilitación de drogadictos, y dicen, lo primero es desintoxicar al drogadicto del cuerpo, limpiarle el cuerpo que le está pidiendo consumo de droga, luego es deshabituación, romperle el hábito. Hay gente que hizo del adulterio un hábito. Conozco personas que son pudientes económicamente, pero robos en almacenes de cadena, cleptómanas, mujeres cleptómanas, siendo pudientes. Yo, qué vergüenza una persona que la miren y la descubran robando. Se vuelven malos hábitos, son vicios. Y el ser humano, la gula, cuando tú ves estos súper gordos, bien por ansiedad, bien por un mal hábito, malas comidas o comidas frecuentes y comida chatarra toda hora. Y esto no para, porque te sigue pidiendo más y más, y como decían las abuelas, árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. Uno tiene que aprender a cortar desde el principio, a podar, como nos dice Jesús, podar la vid para que dé más fruto. Hay que aprender a podar esos malos hábitos. Te vuelves una persona agresiva, tu forma de hablar es violenta, tu forma de actuar es impositiva, tú no te das cuenta de ser una persona dominante. No, yo no veo esto, y eres irascible. Yo no soy irascible. Entonces uno ve en las personas, te volviste gruñona, malo si hace sol, malo si llueve, malo si es miércoles, malo si es domingo, malo si es abril, malo si es diciembre, nada le parece, todo es una vaina, un problema, son hábitos negativos, vicios. Esta cuaresma, hoy miércoles de ceniza, es para revisarnos y decir, Dios mío, no solamente la exterioridad es signo, manifestación de algo interior. ¿Cuál es la insatisfacción que yo mantengo en la vida? ¿Qué es lo que me lleva a estar inconforme permanentemente conmigo mismo? Y yo proyecto eso en los demás, dañando relaciones con otras personas por tonterías. Eso entra todo dentro de un proceso de conversión. Padre, y ese proceso de conversión, el empezar como a superar todas esas limitaciones interiores que nos permiten llegar a Dios, es algo maravilloso. Pues la misma, no sé si es un salmo, creo que es un salmo, Padre, donde dice, al hombre justo como un escudo lo rodea a su favor, ¿no? Al hombre como un escudo lo rodea el favor de Dios. El hombre justo siempre será protegido por Dios, es una promesa en numerosos salmos y numerosos textos. Y el malvado, el impío, aunque parezca astuto, dice, con el sincero tú eres sincero, con el astuto tú eres sagaz. Nadie es más astuto que Dios o más sagaz que Dios. De manera que es una invitación a que nosotros
de manera muy honesta, revisemos nuestra vida en oración y pidamos la gracia, porque uno descubre algo. Yo puedo cambiar, no sé, mi vestido, yo puedo cambiar el lugar donde está la cama en mi habitación, pero no es tan fácil cambiar interiormente, porque un hábito repetido se nos hace ya paisaje en la vida. Yo tuve compañeros del colegio que era plata, se metió en el narcotráfico, y compañeros del colegio que los he visitado en cárceles de máxima seguridad en nuestro país, y otros están extraditados en los Estados Unidos. El afán de plata no corregido a tiempo malogró, destruyó sus vidas. Bueno, nos tenemos que preguntar cuántas veces nos hemos puesto la cruz en la frente y no hemos cambiado. Es decir, ¿desde cuánto hace que estamos con ese intento de ser unos buenos cristianos y seguimos siendo esos cristianos mediocres? Pero bueno, si no les gustó el reto que les proponíamos hace un momento, Éxodos 90, pues pueden de pronto intentar poner otra alternativa, que sería los retos con el método fitness. Movimiento y oración combinados. Esa es la propuesta de Soul Core, una técnica que busca nutrir el cuerpo, la mente y el alma. Su fundadora es Colin Scariano. Su vida cambió radicalmente en 3 meses. En ese tiempo, perdió a su madre, padre y hermano. En ese momento se refugió en el rosario y experimentó un gran crecimiento espiritual. Se convirtió en un instrumento de curación. Empecé a rezar el rosario mientras corría. La combinación del ejercicio físico y la oración fue una hermosa experiencia. El dolor también tiene un costo físico en tu cuerpo, así que fue curativo, ya sabes, cuerpo, mente y espíritu. Los 3. Esas son las bases de Soul Core. Dios me ha dado desde pequeña el deseo de combinar el cuidado del cuerpo y el alma en la oración. Después de no cuidar mi cuerpo cuando tenía unos 20 años, entendí el gran regalo que recibimos y que debemos cuidar. Ese cuidado del cuerpo y el alma no solo ha cobrado impulso en los Estados Unidos en sus 4 años de existencia, sino que se está expandiendo por todo el mundo. Colin y Dan están viajando y dirigiendo cursos de formación por varios países. Nos ayuda a rezar, estimula la mente y nos permite reflexionar más profundamente sobre la espiritualidad, en particular sobre los misterios y las virtudes del rosario. Una distinción clave entre el Soul Core y cualquier otro tipo de disciplina fitness o de ejercicio es que está centrado en Jesús. Se trata de una forma de nutrirse de la palabra de Dios, enfocado en la oración, así que no es yoga como tal, no hay posiciones de yoga. Por eso dicen que la práctica no puede llevarse a cabo en ningún estudio de yoga, por lo que el enfoque sigue siendo la oración y el rosario. Sin embargo, afirman que la práctica no se limita exclusivamente a los católicos. Sí, la Iglesia siempre nos ha invitado a cultivar la mente, el cuerpo y el espíritu. Padre Carlos, muy bonito esto porque es una disciplina que plantea el ejercicio, pero muy de la mano de la Santísima Virgen María como nuestra guía para llegar a los brazos de Dios, ¿no? El rosario, para mucha gente que no entiende de pronto el poder del rosario, tiene tantas aplicaciones. Conozco un movimiento de evangelización en Europa. Predican un pedacito de la palabra de Dios, lo leen, lo predican y luego hacen la decena del rosario. Como quien dice, para que la palabra a través de un misterio de la Virgen vaya penetrando, vaya haciendo cadenciosamente penetración en el alma humana. Luego predican un segundo momento y hacen un segundo misterio del rosario. Ahora nos muestra este ejercicio físico y de la mente también con el rosario, y lo distingue claramente del yoga, y vamos a hacer una precisión. Padre, el yoga es malo. El yoga no es malo como una disciplina de relajación, y sí es malo cuando es un absoluto o una religión en tu vida. ¿Cuál es la diferencia entre la meditación cristiana y el yoga? De manera muy simple, en el yoga hay una búsqueda de uno mismo, una búsqueda egocéntrica, solamente del yo, y se vuelve una búsqueda egolátrica.
la egolatría es la adoración del yo, el autoendiosamiento. En la meditación no es el yo, es un tú, es la persona de Jesús. Aquí lo dirán con la Virgen, la intercesión de María, pero en una fe cristocéntrica, depurada, madura, realista, la fe siempre es la persona de tú, la persona de Jesús, que es capaz de transformar nuestra vida. El ser humano puede hacer muchos discursos bonitos y la búsqueda de sí mismo y alcanza ciertos niveles de tranquilidad, de relajación, pero definitivamente cuando uno ve el poder de la oración en Cristo, cuando uno ve el poder, por ejemplo, de la oración del corazón que traen los grandes padres orientales, hablemos de la oración del corazón que trae el peregrino ruso, hablemos de la oración del corazón que traen los autores en un libro que recomiendo ampliamente, la Filocalia. Cuando hablamos de los padres del desierto, por allá en Egipto, en Grecia, en la misma Ucrania, en la primera mitad del milenio cristiano, con San Antonio Abad y demás, estamos hablando de una búsqueda muy profunda y un desarrollo de siglos, estamos hablando de 2000 años, de identidad y digamos de contemplación del misterio de Cristo, pero siempre el tú. El yo, que es una búsqueda egoica o egolátrica, narcisista podría decir un poco, que no quiero sonar fuerte, y la otra es una búsqueda humilde de un tú, donde Él me llena, Jesús, y la vida de Jesús en mí me transforma. No es el hombre autoendiosándose, que es un poco más la línea del yoga o de ciertas meditaciones orientales como la meditación zen. De pronto tendremos un programa, Padre Carlos, para hablar más a fondo de esto del yoga, porque sé que hay muchas personas confundidas de por qué la iglesia no acepta algo que ellos ven simplemente como un ejercicio, pero hay sus cosas. La iglesia es madre y maestra, como sabemos, por eso nos habla sobre esto. Y bueno, Padre Carlos, ¿qué le parece si terminamos con una nota que nos habla muy puntualmente de algo que nos pide la iglesia en esta cuaresma, y es la solidaridad, la caridad con los demás, porque nosotros no nos vamos a salvar sin el resto, nosotros no somos islas, nosotros necesitamos de todas las personas que nos rodean. Por eso hay un laboratorio que se llama Ecumeni, que plantea la solidaridad de una manera incluso muy ecuménica. ¿Quieres generar un mundo más justo y fraterno? Jóvenes de América Latina tendrán la oportunidad de sumarse a un laboratorio de buenas prácticas ecuménicas y religiosas, una iniciativa del Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio. Se llama Ecumeni y es un itinerario formativo para que jóvenes cristianos trabajen juntos en el desarrollo de la paz. La idea es que puedan adquirir habilidades justamente de liderazgo para ellos poder después liderar en sus comunidades estas iniciativas ecuménicas o interreligiosas en vistas al servicio del bien común. La responsable de Ecumeni dice que se inspira en documentos de la Iglesia que invitan a acercarse y a servir a los más necesitados. Quieren cultivar en los jóvenes actitudes que sumen al desarrollo, la reconciliación y la paz. De modo tal que al terminar el itinerario ellos se sientan con esas habilidades adquiridas y luego, en el caso, digamos, de que diseñen estas buenas prácticas, estos bocetos, las puedan, digamos, a posteriori implementar, ¿no? Y llevarlas a cabo. Jóvenes de distintas denominaciones cristianas participarán en esta propuesta que precisamente busca promover el encuentro entre quienes no comparten plenamente sus creencias. Creemos que es necesario fortalecer las alianzas, crecer en comunidad y justamente cooperar, ¿no? Cómo poder cooperar juntos, sobre todo en temas que son de bien común y que nos preocupan a todos. Bueno, para ya cerrando el programa, ¿qué cosas, qué iniciativas nos propone usted para vivir los próximos días en crecimiento al Señor y actualizando el compromiso que tenemos con Él? Yo me quedo con lo que dijimos inicialmente, que nuestra oración para el Señor sea sincera. Pongamos un hábito de oración 15 minutos al levantarnos y 15 minutos al acostarnos, media horita. Si tomamos este hábito de todos los días, vamos a alcanzar muchas bendiciones. Al principio nos costará orar, al principio nos parece que Dios es una idea y luego lo vamos sintiendo revelado en Jesús como una persona, un amigo, un ser real, vivo, actuante, amoroso.
bienhechor. Eso lo vamos a sentir en la oración. Lo segundo... Perdón, padre, esos minutos, esos 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la noche, además del rosario. Empecemos simplemente con esto, ese contacto personal con el Señor, ese contacto personal, porque sé que hay personas que les cuesta el rosario, y yo invito que cuando a alguien le cuesta el rosario, haga una sola decenita. Luego hacia el futuro haga 3 decenas y luego ya estén haciendo las 5 decenas, porque como dice Pablo, yo a estos cristianos no les puedo dar alimentos sólidos, sino solamente leche, entonces hay que empezar con despacio, 15 minuticos, puede ser con la Biblia, con un salmo, orarlo con un texto de las cartas de Pablo, con los evangelios, y 15 minutos al acostarnos, lo primero. Lo segundo, ¿de qué tienes que ayunar? ¿Qué pecado hay en ti? ¿Qué pasión dominante que te lleva a problematizar, a conflictuar con los demás? Pregúntale a tu pareja o a un cercano, ¿tú qué desearías que yo cambiara? Y la persona te va a dar con más claridad, tú tienes un genio del carajo, te va a decir, tienes una negatividad o tienes una mentalidad hipocondríaca y enfermiza frente a todo, no lo van a decir. Entonces pedirle al Señor, ayunar de esa actitud. Y lo tercero, la compasión. A mí la palabra limosna no me suena, porque me suena como dar de lo que me sobra. Entonces, aunque en el Evangelio dice limosna, me suena más compasión o caridad. Compasión con los defectos de los demás. Misericordia, no ser tan duros para juzgar de los demás. Y te propongo de manera muy práctica, hemos hablado de aplicaciones evangelizadoras y quiero proponerte una aplicación que tenemos nosotros, Amén Comunicaciones. Ahí vas a encontrar el laudes de todos los días, la oración litúrgica de la mañana, de todo el año, la oración litúrgica de la tarde, las vísperas, de todo el año, la oración de la iglesia de muchos siglos, la oración de la noche antes de acostarte, las completas, la reflexión del Evangelio de cada día, según el calendario litúrgico de la iglesia, las misas de cada día, también las vas a encontrar ahí, el rosario de cada día, si vives solo puedes interactuar con quienes hacen el rosario, la coronilla de la Divina Misericordia cada día, pero puedes encontrar muchas novenas porque nuestro pueblo en esa piedad sencilla ha aprendido a amar a la Virgen, a Jesús y a los santos a partir de fiestas de la piedad popular, y las novenas son 9 días de oraciones preparatorios a una gran fiesta de la piedad popular. Encuentras además reflexiones de temporada sobre la soledad, sobre el rencor, sobre el desamor, sobre Dios, sobre la familia, sobre la educación de los hijos. Entonces encuentras reflexiones, todo en una misma aplicación. Amén Comunicaciones. Tenemos un número grande, varias decenas de miles de suscritos, y pienso que es una ayuda, sobre todo para mucha gente que tiene una parroquia católica muy lejos, porque vive en un país de minoría católica, les va a servir muchísimo para acompañarlos en su vida cotidiana. Está en Play Store y en App Store, tanto para Android como para iPhone. Amén Comunicaciones. Bueno, Padre Carlos, entonces muchísimas gracias por esta invitación. Fueron muchas las ideas de pronto que a lo largo del programa se han dado para que todos ustedes miren, seleccionen y para que vivan una cuaresma de manera especial y lleguen a la Semana Santa con mucha dignidad para vivir los días santos. Que tengan un resto de día muy feliz. Padre Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias a Amén Comunicaciones, muchas gracias a Ron Reports y muchas gracias a Adrián Maduro en el Control Master. Que estén muy bien. Buen inicio de la cuaresma para todos.